Si bien sabemos que estas fechas son un poco complicadas, que todo el mundo está con exámenes, con estudios, con proyectos, cosas que terminar, este, nos animamos a hacer esta última charla con Arlene porque nos parecía que estaba buenísimo que ella nos diera un cierre, trayendo el tema bueno, de la ética de la inteligencia artificial, y bueno, el estado actual en cuanto a regulaciones, implementaciones y demás. Ella es experta en eso, así que bueno, para nosotros es un placer que ella esté hoy con nosotros compartiendo todo su conocimiento. Así que bueno, paso a presentar a Arlene. Arlene Sánchez es magíster y doctora en filosofía, es senior researcher en el Center for Research Ethics and Bioethics de la Universidad de Uppsala en Suecia, es directora del programa de neuroética del Centro de Investigaciones Filosófica, profesora titular de filosofía en la Universidad Argentina de la Empresa, afiliada al Weill Cornell Medical College en New York City. Además, Arlene es Deputy Leader del Responsible Research and Innovation Work Package del Human Brain Project, donde realiza trabajo de investigación en neuroética, investigación e innovación responsable. Arlene es miembro del board de la International Neuroethics Society y del grupo de neuroética de la International Brain Initiative. Su línea de investigación actual se concentra en cuestiones en torno de la naturaleza de la neuroética, las implicancias normativas, epistémicas y ontológicas de la investigación neurocientífica y sus aplicaciones, el concepto del humano frente a las neurotecnologías emergentes y la intersección de la neuroética y cultura. Así que estuvo bravo, Arlene, resumir todas tus afiliaciones. Estás en un montón de cosas y bueno, agradecemos tu tiempo por preparar esta presentación para nosotros y toda la audiencia. Así que es un gusto y adelante con tu charla. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado, por darme esta oportunidad de compartir, de que charlemos, básicamente. Yo soy una convencida de que uno no simplemente da una charla, sino que aprende de los demás en el debate y en las preguntas y en el ida y vuelta, así que ojalá que se pueda hacer algo así. Quisiera compartir mi pantalla. Eh, a ver. A ver si puedo. Cuéntenme si están viendo la diapo, ¿sí? Perfecto. Perfecto, se ve todo. Bien, perfecto. Bueno, entonces en realidad, como les decía, y como decía Waldemar, en realidad lo que voy a estar hablando es, en esta última charla, es de ética y de consideraciones sociales en lo que hace la investigación y la aplicación de inteligencia artificial. Y en gran medida, lo que yo voy a estar diciendo acá está fuertemente influenciado por mi trabajo en el proyecto Cerebro Humano Europeo, que es un proyecto que comenzó en el año 2013 y que va a terminar en el año 2023, y es un proyecto en el cual estoy desde su comienzo. Y en particular, no solo el proyecto, sino el tipo de enfoque ético que nosotros utilizamos en el proyecto. Y el tipo de enfoque ético que utilizamos en el proyecto se llama Responsible Research and Innovation, o sea, investigación e innovación responsable. Y este es un tipo de abordaje que utiliza la Unión Europea, que es muy popular dentro de Europa, y que nosotros hemos implementado en el proyecto. Como en este proyecto hay investigaciones en inteligencia artificial, hemos tenido que aplicar, y es parte de nuestra tarea, el aplicar este tipo de abordaje justamente en todo lo que sea neuroinformática, neurorobótica, etc. Y bueno, entonces mucho de lo que lo que voy a estar diciendo hoy tiene que ver con mi experiencia trabajando con un grupo de robotistas y personas que hacen computación neuromórfica y neurocientíficos que se ocupan en particular de inteligencia artificial, y las cuestiones que se nos plantean y cómo tratamos de abordarlas. Bien, entonces lo que yo pensé en realidad es que esta sea también una charla bastante introductoria, porque es verdad que, como vamos a ver, en realidad esto va a ser parte del tema, es verdad que muchas veces se habla de, uy, las inteligencias artificiales y lo que van a hacer las inteligencias artificiales, pero en mi experiencia haciendo ética de la inteligencia artificial, muchas veces muchos miedos y temores y expectativas son injustificadas. Entonces, lo que pensé es que más que
más que dar una charla sobre un tema ético específico planteado por una inteligencia artificial o por un producto de un proceso de innovación artificial, tal vez lo ideal sería dar un poco una introducción a cuáles son los temas con los cuales nos enfrentamos cuando hacemos ética de la inteligencia artificial. Así que bueno, esto es para darles un poquito de idea de lo que viene. Y en realidad, para dar una idea más precisa, la estructura de la presentación es la siguiente. Voy a tomar como punto de partida la inteligencia artificial, no voy a tratar de hablar en general de inteligencia artificial, ustedes de hecho vienen charlando sobre el tema y es la especialidad de ustedes, así que yo no voy a, justamente no les voy a venir a enseñar sobre inteligencia artificial, pero sí lo que quiero notar es lo que voy a notar es cómo algunas definiciones o algunas concepciones de inteligencia artificial pueden plantear a su vez distintas cuestiones éticas. Entonces, tomo como punto de partida la inteligencia artificial, luego me voy a concentrar en, si se quiere, tratar de develar algunas cuestiones éticas, luego voy a contarle un poquito sobre cómo se abordan esas cuestiones éticas, cuáles son los abordajes éticos, y finalmente voy a terminar haciendo unas breves reflexiones sobre lo que podríamos llamar la ética de la inteligencia artificial y el análisis conceptual. Piensen nuevamente que yo vengo de filosofía, entonces de alguna manera en mi trabajo en ética de la inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con un análisis de conceptos es importante, ¿no? Y reconozco que tiene mucho que ver con mi formación, pero también es algo que está ganando, que está atrayendo mucho más interés en los grandes proyectos, y no solo en el Human Brain Project, pero también otros proyectos internacionales sobre cerebro que también se dedican a hacer o que usan algún tipo de inteligencia artificial, como por ejemplo algún tipo de machine learning. Bien, entonces comencemos por el punto de partida. Y bueno, y acá comenzamos con algo que, bueno, es bien conocido, el Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, y yo quería comentar, por empezar, la definición que se da. Esta es una definición de 1955 sobre la inteligencia artificial, y contarles un poquito por qué elegir esto como punto de partida, más allá de que tiene importancia de por sí, pero por qué elegirlo para de pronto hablar de cuestiones éticas. Bueno, porque si nosotros nos fijamos en la definición, que dice para el propósito presente, el problema de la inteligencia artificial es aquel de realizar una máquina que se comporte de manera tal que sería inteligente si un ser humano se comportara de esa manera. Y lo que es interesante de esta definición es justamente primero la expectativa, ¿no? O sea, la idea es que eventualmente se podría llegar, el problema de la inteligencia artificial justamente es el de llegar a lograr máquinas que puedan ser consideradas inteligentes en estándares humanos. O sea, si se quiere, la sugerencia es que deberían poseer ciertas capacidades cognitivas que abarcan habilidades muy específicas como razonamiento, resolución de problemas, comprensión de ideas, etc. Y esto no es menor, es un punto importante. ¿Por qué? Porque en realidad una de las cuestiones que se plantea cuando uno habla de inteligencia artificial, especialmente desde un punto de vista ético, es qué es inteligencia. Y dependiendo de cómo uno interpreta la inteligencia, es que se van a plantear más o menos problemas o problemas diferentes. Y cuando hablo de problemas me refiero a problemas éticos nuevamente, ¿no? Entonces, si los seres humanos poseen habilidades mentales, como sabemos que las poseen, que tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad de formar conceptos abstractos, de resolver problemas, tienen habilidades perceptuales muy particulares, tienen espiritualidad, ¿eso se debería replicar? Y existen aspectos de la inteligencia que no pueden o no deberían ser replicados. Si son replicados, ¿qué implicaría, por ejemplo? Se podría decir que las inteligencias artificiales podrían llegar a ser agentes éticos. Agentes, en este contexto, significa seres que pueden responder a razones morales y actuar de manera acorde. Entonces, esta definición, que puede ser práctica para otros motivos, desde el punto de vista, o si la miramos desde la ética, ya de por sí trae algunos problemas, en particular porque hay ciertas cuestiones claves que parecen ser poco definidas. Y la noción de inteligencia en sí es una que aún hoy día muchas personas que están trabajando en inteligencia artificial todavía consideran que es altamente controvertida. Entonces, en realidad hay otras definiciones más contemporáneas que tratan de
de alguna manera evadir esta idea de que lo que queremos hacer es máquinas inteligentes como sería un ser humano, sino que, por ejemplo, y acá me refiero específicamente a un reporte que para nosotros, por ejemplo, en el Human Brain Project ha cumplido un papel muy importante, entre otros motivos, más allá de su valor, digamos, en cuanto a lo que trata de hacer, también porque nuestro proyecto obviamente es un proyecto europeo y en gran medida nos debemos regir por el tipo de políticas de gobernancia, digamos, ética de la Comunidad Europea. Y la Comunidad Europea le pidió a un grupo de más o menos 50 expertos, que incluía filósofos, diseñadores de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que se reunieran sistemáticamente y que trataran de alguna manera, identificar cuáles son las cuestiones fundamentales que pueden plantear las inteligencias artificiales y cómo y qué hacer con respecto a ellas. Y es así que la Comisión Europea primero les pide que hagan, que realicen una definición, que den una definición, ofrezcan una definición de inteligencia artificial y la definen acá. Inteligencia artificial se refiere a sistemas diseñados por humanos que, dado un objetivo complejo, actúan en el mundo físico-digital por medio de la percepción de sus entornos, interpretando los datos que se obtienen, tanto estructurados o no estructurados, razonando sobre la base de conocimiento derivado de estos datos y decidiendo cuáles son las mejores acciones para tomar de acuerdo a parámetros predefinidos, de modo de lograr un rol determinado, perdón, un objetivo determinado. También dice, los sistemas de inteligencia artificial pueden estar diseñados para aprender, para que aprendan a adaptar su comportamiento analizando cómo el medio ambiente se ve afectado por sus acciones. Lo que es interesante de esta definición versus la anterior, nuevamente, es que acá no está hablando de sistemas o de máquinas que van a ser inteligentes como los seres humanos, no siquiera lo pone como el problema a resolver, sino que está presentando una definición de inteligencia artificial que ciertamente implica el logro de habilidades variadas, pero no hace esa referencia directa a la inteligencia humana. Y por ejemplo, también podemos pensar, sin ir más lejos, en otra definición, y acá voy a parar con las definiciones, por ejemplo, la definición de la OECD, que es la Organization for Economic Cooperation and Development, que tiene un reporte sobre inteligencia artificial y dice: un sistema de inteligencia artificial es un sistema basado en máquinas que puede, dado un grupo de objetivos definidos por los humanos, realizar predicciones, recomendaciones o tomar decisiones que influyen medios virtuales o reales. Los sistemas de inteligencia artificial son diseñados para operar con distintos niveles de autonomía. Nuevamente, acá no estamos viendo una definición de inteligencia artificial que apela a la inteligencia biológica, a la inteligencia de los seres humanos, sino que habla de, si se quiere, alguien puede decir, otro tipo de inteligencia. Y nuevamente, el motivo por el cual quiero mencionar esto es porque de alguna manera la discusión actual dentro de la ética de la inteligencia artificial tiene que ver o está basada en este tipo de definición de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Si sabemos que de alguna manera va a ser cómo entendamos a la inteligencia artificial y cómo concibamos de las capacidades que puede llegar a tener, de alguna manera va a afectar de manera importante a la evaluación ética. Pero tal vez, más allá de qué es la inteligencia artificial, también tenemos que tener en cuenta para qué. Y acá hay un punto importante. Por empezar, la idea de la inteligencia artificial inicialmente, insisto, estoy siempre mirando desde un punto de vista, tratando de dar una mirada ética, ¿no? Tiene una justificación, podríamos decir, una justificación ética, se podría decir. Nos da mayor conocimiento. La idea es que dé mayor conocimiento, específicamente mayor conocimiento sobre el cerebro, en particular sobre el comportamiento y la cognición humana. Y alguien se podría argumentar que en realidad solo el mero hecho de obtener conocimiento sobre el cerebro es algo bueno en sí mismo, tiene lo que nosotros llamaríamos en filosofía valor intrínseco, ¿no? Es algo que es bueno en sí mismo, aun si no lo podemos usar para nada, es bueno que sepamos. Y efectivamente la idea es que la inteligencia artificial puede ser una muy buena herramienta para conocernos más, y ese es el motivo por el cual
por muchísimo tiempo, y aún ahora hay muchas, y de hecho hay mucha inteligencia artificial basada directamente en el cerebro. Pero más allá de lo que uno podría decir, bueno, esto es bueno en sí, es bueno que sepamos más, que obtengamos mayor conocimiento, hay un obvio valor instrumental de las inteligencias artificiales. Pueden ser aplicadas en dominios variados: transporte, infraestructura, salud, finanzas, seguridad, entretenimiento, juegos, etc. O sea, sabemos que en lo que hace a potencial aplicación, son muchísimas las potenciales aplicaciones de las inteligencias artificiales o de la inteligencia artificial. Entonces parecería que el para qué no es demasiado controvertido. Es raro que alguien diga, no estoy de acuerdo en que pueden ser utilizadas para una cosa o para la otra. Eso no parece ser controvertido. Lo que es interesante tal vez es concentrarse en, en el hecho de que, más allá de que se hable del para qué, para esto, generalmente se busca algo en particular. Una de las ventajas, y acá fíjense, ya estoy empezando a, si se quiere, poner algún tipo de valoración, ¿no? Alguna de las ventajas, lo que se busca, lo que se considera positivo justamente de la utilización de inteligencia artificial, es la precisión, la eficiencia, cómo puede maximizar ganancias, beneficios, cómo puede optimizar la calidad de vida de las personas. De modo que alguien podría decir, más allá de que se aplique en diferentes entornos y dominios, es verdad que se aplica por un motivo determinado. Parece ser una opción, la idea es que es una opción mejor, es más eficiente, es más barata, produce en general mejores resultados, ahorra tiempo, etc. Entonces, y acá nuevamente ya estamos diciendo es mejor en cierta medida, de modo que ya nos estamos de a poquito acercando a un área mucho más valorativa. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Podríamos quedarnos acá. Decir, bueno, listo, perfecto, a ver qué problema hay. Bueno, así como tenemos estas ventajas, también tenemos, por ejemplo, podemos ir a las palabras de Taddeo y Floridi, que son dos académicos que se ocupan específicamente de inteligencia artificial, que dicen: la inteligencia artificial no es simplemente una nueva tecnología que requiere regulación. Es una fuerza poderosa que está reformando prácticas diarias, interacciones personales y profesionales y entornos. Para el bienestar de la humanidad es crucial que este poder sea utilizado como una fuerza del bien. Es decir, más allá de que nosotros consideramos que hay todo un abanico de potenciales aplicaciones, potenciales y actuales, de hecho, aplicaciones de las inteligencias artificiales, y más allá de que pensemos que sin duda tienen muchísimas ventajas, siempre está ese temor, y acá fíjense que el vocabulario que usan Taddeo y Floridi es fuerte, una fuerza poderosa, está reformando prácticas diarias, para el bienestar de la humanidad, debe ser utilizado como una fuerza del bien. O sea que es interesante lo que se implica. Bueno, que esta fuerza poderosa que está reformando, puede efectivamente ser utilizada para el mal. Entonces eso ya nos pone en lo que muchos consideran un imperativo ético. La inteligencia artificial, deseable como puede llegar a ser, debe ser cuidadosamente regulada, pero más allá que regulada, y esto lo vamos a hablar un poquito más luego, debemos reflexionar un poco sobre de qué se trata y qué queremos. Y es así que esto nos lleva automáticamente a lo que llamamos la ética de la inteligencia artificial. La ética de la inteligencia artificial es un campo de investigación que se ocupa de la identificación de las cuestiones éticas, sociales, filosóficas, que surgen dentro del ciclo de vida de sistemas de inteligencia artificial, o sea, dentro del proceso de diseño, desarrollo e implementación, y al mismo tiempo no solo las identifica y las articula y las clarifica, también propone estrategias para abordarlas. O sea, hacer ética de la inteligencia artificial no implica ciertamente entender o tratar de determinar cuáles son las cuestiones. También implica tratar de determinar o proponer las mejores maneras de manejar esas cuestiones, de evitarlas, de mitigarlas, o, para hablarlo en positivo, la mejor manera de hacer que la inteligencia artificial efectivamente ayude al ser humano. Que la inteligencia artificial efectivamente sea en beneficio de la humanidad y no que sea la fuerza poderosa de la que hablan Floridi y Taddeo, esa fuerza poderosa que puede ser utilizada para el mal. Entonces, la ética de inteligencia artificial identifica, pero a la vez trata de proponer constructivamente ciertas estrategias para justamente tratar estas cuestiones.
¿qué es lo interesante? Lo interesante es que si uno recopila, digamos, si uno junta lo que distintos públicos en distintas instancias dicen sobre la inteligencia artificial, uno puede llegar a la conclusión de que hay toda una serie de consideraciones que la gente generalmente vincula con inteligencia artificial. Daño a integridad física, desconfianza, que la inteligencia artificial se haga consciente, entre comillas, se despierte, que nos asegura, que reemplace a seres humanos, que produzca una asimetría de poder, que viole sistemáticamente la privacidad de las personas, que se la use mal, que se utilice sin el consentimiento informado de las personas. Ustedes ya inclusive me comentaban antes, en alguna de estas charlas hablaron de los sesgos y la discriminación que viene, uno ni se da cuenta y está ya en los algoritmos, la potencial inequidad. Algunos hablan de impacto, libertad y autonomía personal. Otros dicen, bueno, en realidad lo que las inteligencias artificiales van a hacer es que se empobrezcan las relaciones humanas, ya no nos vamos a tratar de ser humano a otro de la misma manera, sino que va a cambiar la calidad de la relación humana. Algunos hablan de concentración de poder económico, hablan también de un mayor impacto a personas vulnerables, inclusive de violación de derechos humanos. Inclusive dicen, puede impactar a estructuras sociopolíticas enteras, a democracias, puede socavar sistemas democráticos. Y lo interesante, insisto, este es simplemente un grupito de algunas de las cosas que la gente se le ocurre. Y cuando digo la gente, me refiero específicamente a la gente, no estoy hablando necesariamente de un grupo de diseñadores ni un grupo de usuarios específicos. Lo que en general se debate o se discute o al pasar se dice generalmente de las inteligencias artificiales tiene mucho que ver con algunas de estas cuestiones. Estas son algunas cuestiones que aparecen en los diferentes discursos cuando se trata de hacer interacción con públicos variados. Y lo interesante de esto, fíjense que yo puse, si ustedes ven la diapo, van a ver que hay tres que yo marqué con rojo: desconfianza, privacidad, impacto a la democracia. ¿Y por qué? Porque en realidad tal vez una cosa que también tenemos que tener en cuenta es que, perdón, que se me están salteando las diapos, es que en realidad estas cuestiones que acá tenemos enumeradas como si todas tuvieran el mismo estatus, digamos, como si fueran, no necesariamente lo son. Por empezar, es importante de entrada a reconocer que cuando uno habla de cuestiones planteadas por la inteligencia artificial, pese a que en general hay una tendencia a pensar que cuando uno habla de cuestiones, estas necesariamente van a ser negativas, no es así. Cuando hablamos de cuestiones tenemos que tener en cuenta que pueden ser tanto positivas como negativas. Una cuestión por definición no es negativa ni problemática. Una cuestión por definición debe ser analizada, pero no necesariamente es negativa. Entonces, lo interesante es que en general, cuando uno dice, ¿qué cuestiones plantea la inteligencia artificial? La gente tiende a ir por lo negativo, ese es el listado que les di antes. Empieza a decir todas cosas malas, cuando en realidad las cuestiones son varias, y en realidad pueden ser buenas, pueden ser malas, o pueden ser neutras inclusive. Segundo, estas cuestiones no necesariamente son todas inmediatas. Algunas son a largo plazo, a muy largo plazo. Otras son inmediatas. Esto es importante porque lamentablemente en el discurso popular, digamos, o en las distintas instancias o actividades de interacción con públicos variados, hay una tendencia a poner todas estas consideraciones o darles un estatus de igualdad, digamos, cuando no lo son. Algunas son realmente cosas que están pasando hoy día y que tenemos que atender, pero otras son muy a largo plazo si es que van a llegar a pasar. Entonces hay que tener cuidado porque el mezclar distintas consideraciones, distintos niveles de consideraciones, tiene un efecto muy negativo en el discurso sobre qué es lo bueno o lo malo de las inteligencias artificiales. Tercero, algunas son descriptivas, algunas de estas consideraciones son descriptivas, otras son especulativas. Entonces les puedo dar un ejemplo: privacidad y protección de datos. El tema de la privacidad es una cuestión que es candente y es de ahora. Ahora estamos preocupados por el tema de los datos. Las inteligencias artificiales necesitan cantidades masivas de datos. Y el tema de cómo proteger los datos, esa cuestión, como sabemos todos quienes hoy día queremos entrar a una website y lo primero que nos dicen es, bueno, a ver, por ejemplo en Europa enseguida sale el GDPR, que es la regulación sobre privacidad y protección de datos, ¿no? El tema es que
esta es una preocupación legítima y es una preocupación actual. No es algo que no lo podemos dejar para más adelante. Es algo que en este momento, el hecho de que la información nuestra es mucho más vulnerable y por ende alguien podría decir, nosotros o nuestra, entre comillas, actividad mental es mucho más vulnerable, esto es una cuestión que estamos tratando de manejar ahora. Y ese es el motivo por el cual existe tanta legislación, tanto lo que sería soft, como sería blanda, digamos, como guías, regulaciones, como más dura, ya más dentro de sistemas legales específicos. Entonces, este es un caso de un problema, esto es un negativo, esta potencial violación o ese potencial interferencia con los datos. Esto es una cosa negativa, es inmediata y en realidad es una cosa descriptiva. No estamos especulando si decimos, bueno, pero ¿qué pasa con, no puede haber una posibilidad de que la investigación en inteligencia artificial ponga en peligro la privacidad de las personas? Sí. Sí no es especulación, es una descripción. Ahora tenemos que saber qué hacer con eso. El tema de la desconfianza, esta es otra cuestión interesante, porque una preocupación que existe en muchísimos lugares, y esto lo vamos a hablar un poquitito luego también, pero se ve reflejado en códigos y regulaciones sobre inteligencia artificial, éticos, no códigos éticos, es eso de que ojo que en realidad la falta de transparencia de ciertos tipos, por ejemplo, de machine learning, hace que uno no pueda confiar absolutamente en la inteligencia artificial. Y nuevamente, acá tenemos otro caso de algo que no es demasiado especulativo, no es especulativo, sabemos el tema de la falta de transparencia o la opacidad es un tema muy, muy conocido, sobre el cual es evidente que existe ese límite con respecto a lo que podemos saber, pero ¿va a llevar esto a una desconfianza generalizada? Bueno, eso ya es un poquito más difuso. No está, como les decía, si lo vamos a contrastar con el tema el tema de privacidad y protección de datos, eso es un no cuestionable. El tema de la desconfianza es un poquito, nuevamente, es verdad que existe ese potencial, es verdad que la falta de transparencia o la opacidad es un problema, pero ¿cuáles van a ser los resultados? ¿En qué va a resultar? Es tal vez un poquito, no es tan claro como en el caso de la falta de protección o la potencial intervención o socavar, digamos, los datos de personas varias. Y luego con el impacto a la democracia. ¿Puede impactar? Sí, podría, pero nuevamente estamos hablando de cuestiones mucho más dudosas. Dudosas no quiero decir con eso que no vayan a pasar, pero en este momento no somos sobre seguro que esto vaya a pasar, son un poquito más especulativas, no es simplemente una descripción de un caso. Bien, entonces en realidad, desde la ética de la inteligencia artificial, de lo que se trata es de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Si nosotros nos vamos a dedicar específicamente, porque lo bueno de la inteligencia artificial es lo bueno, y es bueno tenerlo en cuenta. Y ustedes tal vez dirán, y lo dirían con razón, bueno, obvio, o sea, ustedes están en este tema, y por supuesto que ven lo bueno, pero si ustedes asisten, y estoy segura que en algún momento lo hacen, a conferencias variadas donde la audiencia no es necesariamente, no hay gente que está en la comunidad de diseñadores, desarrollistas, etcétera, de inteligencia artificial, a veces parece que se necesita un poco de convencimiento de que, ojo, que esto es bueno, ojo, que esto ayuda, ojo, que acá hay algo muy positivo, que las potenciales aplicaciones, desde salud hasta, como dije antes, hasta dentro del mundo de las finanzas, son positivas. Y a veces hay que convencer. Pero más allá de eso, el problema sigue siendo los riesgos. Y los riesgos los vamos a encontrar en distintos niveles. En gran medida esto de distintos niveles tiene que ver con a quién impacta. Existe el potencial de que la inteligencia artificial tenga un impacto en individuos específicos, erosionando la autonomía, la autodeterminación de las personas,
y como dije antes, ustedes ya hablaron de discriminación, sesgos, esto afectaría directamente a personas específicas, o sea que es un riesgo individual, o a personas individuales. Pero también existe la posibilidad de un impacto sobre procesos y estructuras sociales, y que va más allá de lo puramente individual, algo mucho más colectivo. Por ejemplo, manipulación de poblaciones vulnerables en campañas, no campanas, campañas electorales, el reemplazo de trabajadores en distintos niveles, de hecho, de la fuerza laboral, el manejo del mercado. Esto ya estaría impactando más estructuras sociales, no solo sobre la que basamos la manera como vivimos, también sobre la que basamos a veces la manera como nos entendemos como seres humanos. Entonces esto ya parece ser un poquito más fuerte. Con esto no quiero minimizar la importancia del potencial impacto en personas específicas, ¿no? Pero va más allá del individuo específico, esto puede llegar a ir a estructuras completas. Y eso, digamos, vayamos un nivel más arriba todavía. Hay una gran preocupación en algunas personas, ciertamente no en todas, pero en algunas personas, de que en realidad más allá del impacto que puede tener en estructuras sociales determinadas o en procesos sociales, que tenga estatus inclusive cómo nos entendemos a nosotros mismos como seres humanos. Aquí esto es el tema de la autopercepción. ¿Qué entendemos? ¿Qué somos como personas? ¿Cuál es nuestro estatus? Fíjense que nosotros tenemos una tendencia, en tanto seres humanos, a considerar que lo que somos, que es seres humanos, con ciertas capacidades que apreciamos en particular, hace que tengamos un valor particular. De hecho, voy a ser más específica, nosotros estamos absolutamente convencidos de que lo que somos hace que seamos los seres, objetos, animados, lo que quieran, más valiosos que existen. O sea, no hay nada que sea más valioso que un ser humano. Esa es la concepción que tenemos. Será equivocada, será verdadera, pero esa es la concepción que tenemos. Y de alguna manera, una cuestión que se plantea es, un momento, puede ser que justamente este afán de crear este tipo de innovación, de alguna manera afecte seriamente cómo nos entendemos a nosotros mismos, pero más allá de cómo nos entendemos, que afecte nuestro estatus, que afecte nuestro valor ético. Si nosotros consideramos que nuestro valor, lo que Kant llamaba dignidad, ¿no? De hecho, Kant decía, los seres humanos no tienen valor, las cosas tienen valor, los seres humanos tienen dignidad, o sea que es unos escalones bastante más arriba, ¿no? Si nuestra dignidad, para usar un término que yo en general no me resulta particularmente bueno, porque me parece que es un término muchas veces mal usado, pero sigamos el razonamiento kantiano. Si los seres humanos tienen dignidad, y tienen dignidad justamente, como decía Kant, porque son autónomos, se dan sus propias leyes, pueden tomar sus propias decisiones, pueden actuar sobre la base de razones. Si en eso radica nuestra dignidad, que sería el mayor tipo de valor que se puede tener, y resulta que podemos llegar a crear, si pudiéramos, podemos llegar a crear objetos que sean autónomos, que se puedan dar sus propias leyes, que puedan tomar decisiones. Si llegamos a eso, entonces ya no somos los más valiosos. Entonces tendríamos que atribuir dignidad también a esos seres. Pero ¿qué significa con respecto a lo que pensamos nosotros mismos? Entonces el tema acá de lo que estamos hablando es que cuando hablamos de riesgos, son distintos riesgos y tal vez no deberíamos confundirnos con respecto a qué riesgo es más inminente, qué riesgo es más especulativo, qué riesgo es uno del cual no podríamos volver, qué riesgo es uno que tenemos que tratar ya, que tenemos que prever. Eso es algo que podemos hacer una vez que entendemos que son distintos niveles de riesgo, que no todos los riesgos están en el mismo lugar. Entonces, por un lado tenemos esto. Por el otro, tenemos distintos tipos de riesgos según su origen. O sea, antes hablé distintos niveles de riesgo según a qué afectan, sobre qué tienen impacto. Entonces dije, bueno, pueden tener impacto sobre individuos particulares, pueden tener impacto sobre estructuras sociales, pueden tener impacto sobre la humanidad misma, ¿sí? En tanto lo que somos. Pero ahora olvidémonos del impacto. Ahora concentrémonos un poquito en de dónde surge el riesgo, qué es lo que
¿de dónde sale? Y acá nuevamente es interesante porque no todos los riesgos son los mismos. Perdón, otra vez. Algunos riesgos son producidas por la tecnología en sí misma y sus objetivos. Por ejemplo, una de las cosas que yo dije al comienzo es que en realidad lo que hace que muchos de nosotros miren con mucha positividad los desarrollos en inteligencia artificial y justamente en qué medida puede mejorar la calidad de vida de las personas, puede ser más efectiva en lograr ciertos objetivos, puede minimizar gastos o costos, o sea, y optimizar. Fíjense, esto yo estoy hablando en definitiva de valor, estoy diciendo que la efectividad es buena, estoy diciendo que la optimización es buena, estoy diciendo que la promoción de ciertas... Estoy hablando de valores. Y algunos dicen, un momento, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso es bueno? O sea que algunos lo que van a hacer es decir, olvidémonos no hagamos una distinción entre tecnología y producto, no hagamos una distinción entre aquello a lo que se puede llegar por medio de la inteligencia artificial. Ya el factor motivante, algunos dicen, es problemático. Tal vez los seres humanos no tendrían que buscar ese mejoramiento constante. Tal vez los seres humanos no tendrían que buscar esa efectividad constante. Tal vez tendrían que satisfacerse con lo que tienen. Entonces, algunos consideran que los tipos de riesgo no tienen que ver, o más allá de que tengan que ver con que impactan a ciertos seres o ciertos grupos en particular. Algunos dicen, bueno, ahora concentrémonos de dónde salen, qué tipo de riesgos. Y dicen, bueno, algunos riesgos tienen que ver con la tecnología misma. Podemos hablar, por ejemplo, para dar un ejemplo, Machine Learning, como decíamos antes, es poco predecible, opaca, poco transparente, entonces obviamente presenta desafíos a la privacidad, desafíos considerables a la privacidad, sí, esto ya lo hemos tratado, dijimos, esto es un problema y serio, puede ocasionar desconfianza, ya lo hemos visto, también en tanto es poco transparente, plantea la cuestión de responsabilidad, ¿quién es responsable cuando pasa algo? Y hablamos ya antes de los sesgos. Entonces acá estamos hablando de un tipo de problema que surge de un tipo de actividad específica que es Machine Learning, un tipo de tecnología específica que es Machine Learning. Pero algunos dicen, no, acá tal vez lo que nos tenemos que preocupar más es los potenciales riesgos que causan productos de la tecnología. Consideramos, por ejemplo, vehículos autónomos. O algunos dicen, no, en realidad no se trata de, o distingamos algo más. No solo se trata de los productos de la tecnología, hay riesgos que vienen de aplicaciones de la tecnología. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo con bueno, no sé si todos estamos de acuerdo, pero muchos de nosotros estarían de acuerdo con, por ejemplo, cirujanos robóticos. Nos parece que fantástico. El hecho de que se puede minimizar, en la medida que se puede minimizar el error humano, fantástico. Pero otros dicen, un momento, también se puede utilizar esa misma tecnología para fines militares. Y entonces en ese contexto hay un riesgo muy fuerte cuando pensamos en robots, lo que se llama killer robots, ¿no? Los robots matadores, autónomos o no autónomos, a esa altura casi o emocionales o no emocionales, a esa altura el riesgo parece ser fuerte. Nuevamente, siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener cuidado en no apresurarnos, ¿no? Insisto, en no apresurarnos porque hay una diferencia entre los riesgos que estamos sufriendo, no los riesgos, algunos problemas que estamos sufriendo ahora y los que podemos sufrir. Pero es verdad que, por ejemplo, ustedes conocerán DARPA, que DARPA es el brazo de investigación en Estados Unidos, del departamento que se ocupa justamente de cuestiones militares, etc. Y ellos, una de las cosas en las cuales están poniendo más fondos es en investigación en inteligencia artificial. Y si están poniendo fondos en investigación en inteligencia artificial es justamente porque están pensando que los fines militares obviamente son muy plausibles y deseables. Entonces, es ahí cuando vemos que en realidad también podemos pensar en distintos tipos de riesgos según de dónde vienen, qué es lo que los produce. Entonces, frente a esto, ¿qué hacemos? Bueno, en realidad uno de los abordajes más comunes es guías y pautas, lo que en inglés se le llama soft regulation, blanda, regulación blanda, y es regulación blanda porque en realidad terminan siendo, como dije, guías y pautas, son recomendaciones.
son recomendaciones que ciertamente uno puede, y de hecho uno puede darles, por uno me refiero a distintas instituciones y distintas organizaciones, por ejemplo la Comisión Europea le da mucha importancia a las regulaciones emitidas por el grupo que ellos convocaron. Pero bueno, también falta la implementación de mecanismos que hagan que se sigan, ¿no? Específicamente, y esa es la idea, y en eso está trabajando Europa. ¿Qué son las guías y las pautas generales? Tienen un objetivo, que es ofrecer una base ética para lograr el diseño, desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial. Tienden a concentrarse en las limitaciones humanas frente a la inteligencia artificial. Y esto es un tema que es sumamente interesante. Efectivamente, cuando uno lee estas guías, estas pautas, uno ve que el énfasis generalmente es en eso. El énfasis es en nosotros somos vulnerables a esto. Entonces tenemos que ocuparnos de esto. Y utilizan una metodología particular. En general, presentan un conjunto de principios, de valores. De hecho, hay algunos que aparecen en todas las guías o pautas. Por eso se usa el acrónimo ART, que es Accountability, Responsibility, Transparency. Esta noción de quién es responsable, ¿quién se hace cargo? Digamos, accountability como quién se hace cargo, responsibility como quién es moralmente responsable, y transparencia. Estos son principios que aparecen en prácticamente todas las guías, todas las pautas éticas sobre inteligencia artificial. Después se habla, por supuesto, de justicia y equidad, de privacidad, de respeto y autonomía, de confianza. Y yo nuevamente marqué con colorado transparencia y confianza porque son temas que parecen generar reacciones bastante fuertes en la gente, la necesidad de transparencia y de confianza. Bien, estos son algunas de las guías, pero hay más de 84 identificadas, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, los principios de la OECD, los principios europeos, tenemos los de la IEE, y de hecho tenemos la iniciativa de neuroderechos, que bueno, esto merece un tema aparte, pero que en realidad en esta iniciativa de neuroderechos lo que se trata de hacer es proteger, la idea es que se debe proteger a los seres humanos de ciertas intervenciones, y dentro de las intervenciones consideradas que pueden ser altamente problemáticas están, por ejemplo, el desarrollo en inteligencia artificial y lo que puede hacer en lo que hace los datos y en violar la integridad humana, etc. Entonces, son distintas pautas, distintas maneras de abordar. Y uno diría, bueno, perfecto, entonces tenemos todas estas guías. Y bueno, acá viene el problema de las guías, si es que se puede hablar de problemas, ¿no? Y yo lo llamo The Good, The Bad and The Ugly, como la película, básicamente lo bueno, lo malo y lo feo de estas guías, ¿no? Lo bueno es que claramente estas guías tratan de reconocer, o sea, reconocen la existencia de cuestiones que deben ser abordadas. Esto es importante, es un punto importante. El hecho es que existen guías. Hoy día existen guías y, como dije antes, no existe una, dos, cinco, existen más de 80. Hoy día es imposible, si uno está haciendo inteligencia artificial, decir, a ver, no es imposible, porque pasa, ¿no? Pasa, yo estoy con investigadores que de pronto dicen, bueno, sí, sé que están, pero no las leo. Pero digamos, hoy día uno tiene que por lo menos decir, sé que existen. Sería muy raro que alguien diga, no tenía idea realmente que había guías. Sí, y hay muchas. Entonces, bueno, por lo menos están poniendo sobre la mesa o están instalando una cuestión. Y lo bueno también de estas guías es que hay un intento de abordarlas, porque estas guías están presentando principios, están presentando valores, están diciendo, hay que seguir estos principios, hay que seguir estos valores. Entonces, hasta ahí uno dice, bueno, hay un reconocimiento de temas, de cuestiones a tratar, y hay un intento de abordarlas. Bien, eso es the good, lo bueno. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que en la práctica estas guías muchas veces son inefectivas, desde un punto de vista ético. Existen, están, pero están, nada más. A veces no, a veces, y por no decir muchas veces, no representan cambio alguno en el comportamiento de los investigadores, de los desarrollistas, de los diseñadores. Además, dependen de principios éticos. Y el tema es el siguiente. No necesariamente es claro qué es un principio ético y por qué hay que seguirlo. Si yo voy, justamente estas guías generalmente están modeladas de alguna manera en los principios de la ética médica.
Pero nuevamente, si yo soy un ingeniero, si yo soy un desarrollista, si yo soy un diseñador, no necesariamente sé cuáles son los principios de la ética médica y no sé cuál es la aplicación y puedo no entender bien qué significa que se me diga que tengo que respetar la autonomía de las personas. No necesariamente queda claro de qué estamos hablando. Entonces, a veces presentar guías o mandarle a Google un grupo de regulaciones, no, hasta qué punto, ojo, y Google es un caso particular porque ellos tienen su propio grupo de ética, ¿no? Pero digamos, a veces eso es un problema. Los principios aparte son abstractos. Yo antes hablé de un principio de respeto por la autonomía. Bueno, ¿qué es en la práctica? ¿Qué significa? Puede resultar muy lindo así discursivamente hablar de estoy respetando la autonomía de las personas, pero a ver en la práctica, en ese contexto, ¿qué significa? Entonces, nuevamente, si yo estoy presentando una guía que se supone que debe regular o que debe ser, que debe de alguna manera informar el proceso de investigación e innovación. Y estoy hablando de abstracciones, nuevamente vamos al punto 1, va a ser éticamente inefectivo. Poca atención a contextos, nuevamente, esto es una cuestión muy contextual. Puedo tener principios, pero ¿cómo se aplican en un contexto particular? Y también lo que vemos también es poco desarrollo conceptual. Y esto es algo sobre lo que voy a terminar. Y tal vez ustedes me digan cuánto tiempo me queda, porque no me queda claro si estoy bien en horario. Bien, esto es lo malo. ¿Y qué es lo feo de todo esto? Algunos han dicho, acá hay un tema muy simple, estas guías para lo único que sirven, dado que no cambian el comportamiento de los investigadores y de los diseñadores, no son más que una estrategia de marketing. Es una especie de manipulación ética, de modo que compañías como Google pueden decir, hey, yo tengo mis guías. Y es una manera de decir, ojo, que yo actúo éticamente, pero eso no quiere decir que efectivamente se haga. Entonces, algunos dicen que en realidad muchas de estas guías, muchas de estas soft law, son utilizadas como un recurso para justamente convencer a otros que lo que se hace está bien, pero no necesariamente para guiar el comportamiento de aquellos que están haciendo, que están llevando a cabo las innovaciones respectivas. Entonces eso sería lo feo, ¿no? O sea, una cosa es que, bueno, no sea efectiva porque con el no es efectivo podemos trabajar, pero con el están siendo utilizadas a propósito para, es lo que en inglés se llama ethics washing. Es una manera de decir, tengo la ética, pero es una ética muy limpia, muy clarita, no tiene consistencia, realmente no impacta. Y eso es un problema. Bien, entonces, ¿qué pasa? Aparte, estas guías y estas legislaciones, volvamos a esto que hablé de los distintos niveles de riesgo. Generalmente se concentran en nivel individual y se concentran en este último, los problemas que tienen que ver con potenciales impactos sobre procesos y estructuras, pero no se concentran en este tipo de problemas. El tema de la autopercepción, estatus ontológico, estatus ético, esas guías no llegan a eso, son mucho más aplicadas, son mucho más, bueno, a ver, veamos cuál es el problema específico. Entonces, esto ha hecho que en los últimos años haya habido casi un pedido a gritos de ir un poquito más lejos. Y es así que vemos artículos, acá tenemos uno del 2019, la ética de la investigación artificial, una evaluación de las guías. Fíjense este otro, este es del año pasado, la ética no debe permanecer sin dientes. Un llamado a otra vez traer los dientes de la ética, como decía, eso de que la ética no muerde, pasa a ser algo que está ahí pero es inerte de alguna manera. Y bueno, y se empieza a hablar también de, bueno, empecemos a incluir un poquito más la parte conceptual. De hecho, acá yo incluí 2 artículos justamente de mi equipo, acá justamente Miquel Farisco, Katinka Evers, esta soy yo, acá para establecer criterios sobre el análisis ético de la inteligencia artificial o antropomorfismo en la inteligencia artificial, nuevamente, este es nuestro equipo. La idea es, ¿por qué no empezamos a pensar un poquito más en profundidad algunas de las cuestiones? Tal vez lo que los códigos, lo que esta soft law necesita, es ir un poquito más allá de lo meramente aplicado, de lo meramente procedural. No es simplemente el, bueno, seguita al principio. Tal vez tenemos que parar un poquito, detenernos un poco en entender conceptos, en entender de qué estamos hablando, en entender implicancias de conceptos. Y con esto, de hecho, espero terminar. De hecho,
Lo que nosotros proponemos, estamos proponiendo en lo que hace abordaje, insisto, y yo les dije, la ética en inteligencia artificial se ocupa de identificar problemas y de abordajes, y les describí las ventajas, pero también las desventajas de los abordajes más corrientes, y los abordajes más corrientes son guías y regulaciones que a veces no tienen el peso suficiente. Y en realidad puede ser que sea lógico que no tengan el peso suficiente, y esto lo podemos charlar, ¿no? Pero lo que nosotros consideramos es que, de alguna medida, una cosa que deben tener, deben incluir, justamente, es para tener mayor peso, para ser más importantes, es un análisis conceptual más claro. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que necesitamos es entender de qué estamos hablando. Y eso es algo, y esto puede parecer casi una cosa demasiado simple. Obvio que tenemos que entender de lo que estamos hablando, sí, pero entender lo que estamos hablando significa tener claridad sobre qué significan los conceptos en cuestión. Y lamentablemente de eso hay relativamente poco. ¿Y cuáles son los conceptos en cuestión? Nuevamente, la noción de inteligencia. Nosotros podemos tener una comprensión operativa de lo que es inteligencia en el contexto de la inteligencia artificial, la persona de la calle no la tiene. Nosotros podemos tener una concepción operativa de lo que implicaría conciencia en una inteligencia artificial, la persona de la calle no la tiene. Aún más, la persona de la calle, además de no tener esto, se ve influenciada por las películas, por las series, por lo que escucha, por teorías conspirativas, por lo que le dice el vecino. Entonces tiene todo un grupo de creencias que pueden causar, perdón, que pueden causar lo que nosotros en inglés llamamos hype, por un lado expectativas poco realistas, por otro lado preocupaciones injustificadas. O sea, por un lado pueden pensar que efectivamente con las inteligencias artificiales se van a solucionar todos los problemas. Por el otro, pueden pensar que efectivamente las inteligencias artificiales implican necesariamente el fin del mundo. Pero lo importante, y este es el tema con el cual de alguna manera para mí es sumamente relevante, el tema de la distracción. Si tenemos poblaciones, y ojo, no solo poblaciones no expertas, sino también poblaciones expertas, que no tienen claridad conceptual, lo que estamos facilitando es que nos distraigamos de los verdaderos problemas. Entonces, es importante entender qué significaría, primero, qué significa conciencia o la eventual conciencia en una inteligencia artificial. ¿Cuán posible es una eventual conciencia en la inteligencia artificial? Y a partir de ahí, nos pongamos a pensar cuáles son las medidas que tenemos que tomar o no para evitar o no que eso pase. Lo que está pasando en el momento es que hay una tendencia, cuando se debaten estas cuestiones, de, como dije antes, poner todo en un mismo nivel, donde no, más allá de la cuestión de protección de datos, hay poca reflexión sobre cuáles son efectivamente los temas prioritarios que merecen un tratamiento urgente. Pero más allá de eso, esos temas prioritarios, ¿cómo los estamos entendiendo? ¿Cuáles son los conceptos básicos? ¿Por qué esos conceptos los entendemos como los entendemos? Si no hacemos ese tipo de trabajo cuidadoso, por muchas guías que tengamos, por mucho que digamos respetar la autonomía, por mucho que digamos promover beneficencia, no vamos a llegar muy lejos y vamos a seguir teniendo sociedades que o bien piensan que todo se va a solucionar o bien piensan que estamos frente a una catástrofe total. Y en definitiva, por tener expectativas muy altas o por tener preocupaciones injustificadas, no están prestando atención a aquello que realmente importa. Por ejemplo, el hecho de que cuando visitan Facebook, cuando están dando datos, y eso sí es un tema de ahora y que tiene implicancias claras ahora. Entonces, me gustaría con esto terminar, porque sé que tomé mucho tiempo, y tal vez charlar un poquito. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias. No, gracias Arlene, la verdad que estuvo más que interesante la charla y muy reveladora en algunos puntos. Mira, te cuento un poquito, acá tenemos un par de preguntas de Andrés Gómez. Una sería, ¿qué tipo de iniciativas éticas y regulatorias se tienen en Asia, donde particularmente China es la gran impulsora de inteligencia artificial? Nosotros estamos trabajando, de hecho, en el contexto del proyecto Cerebro Humano Europeo, nosotros estamos en contacto también con Brain Minds, que es el proyecto equivalente japonés. Estamos trabajando con el proyecto
lo que se llama la Iniciativa del Cerebro de Corea del Sur, y estamos en contacto con científicos que están en lo que se llama el Proyecto Cerebro Chino. Bien, es interesante porque obviamente, obviamente China es una potencia en lo que hace inteligencia artificial, y obviamente hasta ahora no tenemos el consenso internacional con respecto a cómo llevar a cabo ciertas investigaciones de manera ética que tal vez desearíamos. Entonces, lo que nosotros encontramos es que en este momento estamos trabajando hacia la posibilidad de algún tipo de consenso, pero las diferencias en regulaciones variadas, desde ética de la experimentación con animales hasta la investigación en inteligencia artificial, sigue siendo muy distinta, y porque parece estar basada en una comprensión, no sé qué es esto, parece ser basada en una comprensión diferente de lo que es el problema. De modo que en este momento, sí, no tenemos el consenso que podríamos tener, pero seguimos trabajando en el tema. Perfecto. Hay mucha menos regulación de la que desearíamos, pongámoslo así. Totalmente. Después tengo otra consultita también de Andrés. Dice, ¿crees que serán necesarias agencias de enforcement para la inteligencia artificial, así como hay, por ejemplo, para las finanzas con la SEC? Bien, sí, pero yo les dije cuando comencé la charla que en realidad mucho de lo que digo está fuertemente influenciado por este abordaje que se llama investigación e innovación responsable. Es verdad, nosotros siempre podemos ir a la ley y podemos ir al enforcement, ¿no? O sea, bueno, esto hay que hacerlo porque si no, estas son las consecuencias legales, punto. Sí, pero a lo que realmente debemos aspirar es a un cambio en la mentalidad. Lo ideal no es que quien está haciendo investigación diga, bueno, a ver, esto lo tengo que hacer porque si no, no me van a dar fondos para seguir investigando, o porque si no voy a estar con un problema legal. Lo ideal es que haya un reconocimiento general de que hay cuestiones que nos atienen a todos. Este es un mundo, y con esto, insisto, esto que voy a decir está muy moldeado, muy influenciado por este enfoque que nosotros implementamos en el Human Brain Project, ¿no? Pero en definitiva se trata de lo siguiente: estamos construyendo un mundo juntos. ¿Qué mundo queremos? Y el tema es que si nosotros nos fiamos solamente, y puede ser que nos tengamos que fiar nada más que en agencias que cumplan ese rol. Ojo, entiendo que lamentablemente los seres humanos somos así, a veces hasta que no nos exigen, hasta que no vemos las consecuencias de no haber hecho lo que teníamos que hacer, no actuamos. Pero lo que nosotros estamos tratando de instigar, ya sea, por ejemplo, nosotros en el Human Brain Project hemos escrito, que de hecho si quieren pueden ir a la página y acceder, porque todo lo que hacemos es open access y lo pueden download, lo pueden bajar. Nosotros hemos escrito lo que se llama una opinion on artificial intelligence, o sea, una opinión sobre inteligencia artificial donde decimos algunas pautas, pero básicamente lo que es fundamental es cambiar la mentalidad de aquellos que están en ese campo. Y la manera de cambiar la mentalidad de aquellos que están en ese campo no es necesariamente castigándolos cuando no hacen lo correcto, sino conversando, instalando el tema, fomentando un intercambio donde nosotros no venimos, y esto quisiera que quede claro, nosotros no venimos como expertos éticos, nosotros no venimos a decir, ojo, yo sé lo que está bien y lo que está mal, porque en realidad no podemos atribuirnos el rol de expertos éticos. Lo que sí podemos hacer y hacemos es facilitar un diálogo que haga que juntos descubramos cuáles son las cuestiones. Entonces, en última instancia, si estamos todos creando, y todo lo que hagamos hoy tiene que ver con un mundo futuro. ¿Qué mundo futuro queremos? Y insisto, esto muchos pueden decir, pero esto es trillado. Sí, es trillado, pero estamos viendo nosotros a nivel proyecto, nosotros tenemos toda una serie de programas educativos para los investigadores, ya sea los junior o los más senior. Y los resultados, con esto no quiero decir que todos están, pero en general hemos visto muchísima más receptividad a debatir estos temas, pero no solo debatir, a que vengan planteados de ese lado, a que los investigadores mismos nos traigan cuestiones y digan,
estuve pensando y y eso realmente es lo ideal. Entonces, para volver a la pregunta, creo que era de Andrés, sí, puede ser. A ver, en última instancia siempre se va a necesitar lo que diría hard law, ¿no? O sea, duro, pero eso no es todo. En el momento en que eso es todo, estamos partiendo de una base muy pobre del ser humano. Queremos creer que hay más que eso. Queremos creer que a veces, aún sin que nos penalicen, podemos decir, no, ¿sabes qué? Esto no va. Esto es algo que no tendríamos que hacer. Y la idea es promover ese tipo de actitud. ¿A qué mundo le queremos dejar a Mirta Legrand? Exacto. Bueno, no sé si es así, pero bueno. Después tengo otra consultita también de Francisco Gray. Dice, ¿cómo hacer para que la inteligencia artificial disminuya las brechas y no las aumente entre las sociedades desarrolladas y las demás? Éticamente debería buscarse que no aumente dichas brechas, crecimiento poblacional, incremento de la pobreza, transformación del empleo, disminución de los ingresos. Bueno, ese es el tema del momento, ¿no? El tema de justicia social y cómo las distintas tecnologías emergentes, pese a que inicialmente lo que intenta, digamos, la justificación que muchas veces se usa es, bueno, por medio de esto justamente vamos a igualar, en última instancia se hace lo opuesto. ¿Cómo hacerlo? Nuevamente es la pregunta del millón, ¿no? Si tuviéramos la respuesta fácil a cómo hacemos para que estas brechas sean cada vez menores. Pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer, el primer paso para solucionar algo es identificar cuál es el problema. El mero hecho de que hoy día identificamos que estas brechas están siendo causadas y potenciadas por sistemas, por tecnologías que intentaban hacer lo opuesto, eso ya es un buen paso. El hecho de que como sociedades, hoy día, de hecho, por ejemplo, el International Neuroethic Society, el congreso pasado, que fue hace un mes y medio, el tema fue fundamentalmente inteligencia artificial, justicia social y tecnologías emergentes, y hubo varios paneles dedicados a inteligencia artificial. Y justamente el hecho de que hoy día podemos tener una conferencia que en un 30 o 40% está dedicada a tratar de determinar, bueno, a ver, primero, tratemos de ver todas las aristas, tratemos de ver qué significa inclusive justicia social en diferentes contextos. Ciertamente justicia social en Argentina tiene un significado muy diferente a justicia social en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué significa justicia social? Una vez que tenemos claro esto, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que estas distintas tecnologías que estamos creando de alguna manera parecen atentar contra... Bueno, me parece que el instalar la discusión ya es un primer paso, pero ahí viene la parte más difícil. Instalamos la discusión, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que ser una discusión que convoque a varios. Y este es un tema también que es muy importante dentro de esta área. Lamentablemente existe una tendencia a que este tipo de discusiones queden entre un grupito de expertos. Entonces, como decía antes, ¿no? Yo voy a un congreso, somos 200 personas que estamos en filosofía, en derecho, en ingenieros, diseñadores, y somos todos de diferentes grupitos con diferentes especialidades, hablamos entre nosotros y llegamos a acuerdos, etc. Pero falta lo que se llama en inglés engagement con otros públicos. ¿Y quiénes son los otros públicos? Policy makers, quienes políticos, por ejemplo. O sea, nosotros podemos hablar, yo puedo hablar de justicia social por horas, pero si yo no logro interactuar con un político que va a iniciar algún tipo de cambio, lo mío va a quedar en un paper que yo voy a apreciar mucho porque voy a decir, hoy tengo otro paper, pero nada más, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber un intercambio con políticos, tiene que ser un intercambio con políticos que sea fructífero, que no quede en el, miren, nosotros intercambiamos opiniones, pero ahí quedamos. No. Tiene que haber un intercambio con el ciudadano corriente, y esto no es menor. Nosotros tenemos una tendencia a pensar que la gente, bueno, en el fondo no saben. Bueno, el tema es que esa gente que nosotros en el fondo pensamos que no sabe, es la gente que se va a ver más impactada por este tipo de tecnologías. Entonces, algún tipo de voz tienen que tener. Con esto no quiero decir que tienen que determinar todo, pero tampoco creo que un grupo tiene que determinar todo. Por eso lo que yo llamaría, y mi respuesta, ¿era Federico? Bueno, no me acuerdo. Sería, Francisco, sería, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, es un tema muy difícil, pero ¿cómo determinar qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a interactuar, tenemos que instalar la discusión a nivel más amplio, no simplemente en estas charlitas que tenemos, instalarla a nivel más general y interactuar, convocar a públicos variados,
porque en definitiva son esos públicos variados los que van a efectivizar un cambio. Así que mi idea sería esta, pero la respuesta concreta de qué hacer, eso requiere de una elaboración conjunta, mucho más trabajada. Perfecto. Después una pregunta más personal, digo, hoy justo estaba leyendo unas reflexiones de Andrew en Yale, que plantea que uno podía tener una visión optimista en el sentido de, bueno, se ha hecho mucho avance en los últimos años en cuanto a ética en inteligencia artificial, pero si uno después miraba hacia futuro, en realidad podría estar en una postura más pesimista en el sentido de todo lo que falta aún por hacer. ¿Vos sobre qué lado te pararías de la vereda? Yo soy más aristotélica. Aristóteles siempre dice el medio. O sea, yo no soy ni súper optimista ni súper pesimista, pero yo creo que en realidad hay que tener cuidado, porque para mí esta dicotomía optimismo-pesimismo tiene mucho que ver con lo que yo decía en la charla de miedos infundados o expectativas poco realistas. Me parece que en realidad lo que tenemos que hacer es, no podemos ser pesimistas con respecto a todo lo que falta, porque ser pesimistas con respecto a todo lo que falta implica que ya sabemos qué va a ser necesario en el futuro, y eso todavía no lo sabemos. De modo que pero por otro lado tampoco podemos ser súper optimistas con respecto a lo que hemos hecho, no porque lo que hemos hecho sea bueno, no sea bueno, porque yo creo que mucho que se ha hecho es bueno, pero porque tampoco podemos tapar el hecho de que con todo eso bueno vienen problemas y han venido problemas. Entonces me parece que tenemos que tratar de mantenernos, el término en inglés sería más chill, o sea, tenemos que estar más tranqui y tratar de ver que, bueno, en realidad esto es algo que tenemos que pensarlo mucho más, que tenemos que anticipar, pero no anticipar. Hay una diferencia entre anticipar y apresurarse. Anticipar es realmente tratar de determinar sobre la base de conocimientos obtenidos, pero no conocimientos técnicos, me refiero a conocimientos en general sobre nuestras sociedades, cómo funcionan, cómo se adaptan a cambios y obviamente toda la parte técnica, innovadora, etc. Tenemos que, sobre la base de eso, por supuesto tenemos que idear potenciales escenarios y ver qué es lo que puede pasar. Hay un famoso dilema que es el dilema de Collingridge. Collingridge decía, en realidad el dilema es que cuando nosotros estamos a tiempo para parar una tecnología, todavía no sabemos lo que puede hacer. Y una vez que sabemos lo que puede hacer, ya no la podemos parar. Entonces él dice, hoy día se le llama el dilema de Collingridge. Y bueno, en realidad lo que nosotros estamos tratando de hacer, los que hacemos este tipo de investigación ética, es tratar de darle un giro al dilema, decir, no nos quede, a ver, tiene que haber algo en el medio. Entonces, yo no sería como Collingridge. Yo diría, sí, es verdad, hay cosas que no podemos anticipar, pero la experiencia nos da bastante para imaginarnos escenarios plausibles. Y tenemos que trabajar sobre esos escenarios plausibles y tenemos que construir hacia esos escenarios plausibles o construir vías éticas a esos escenarios. Pero por otro lado, pienso que tampoco podemos apresurarnos a adivinar ni lo bueno ni lo malo. Reflexión, básicamente, y nuevamente acá reflejo claramente mi formación filosófica, ¿no? Reflexión, tenemos que reflexionar más, pero reflexionar no significa en una torre de marfil. Conjuntamente, reflexionar todos juntos en diálogo. No sé si por ahí alguno tiene alguna cosita más. Sí, yo quería preguntarle a Arlene acá si conoce ella, o sea, a nivel de la región acá en Sudamérica, cómo estamos, el Estado, digamos, respecto a todos estos proyectos que estuviste mencionando, de la Unión Europea, de Estados Unidos, si estamos muy atrás. Sé que, por ejemplo, Chile está bastante avanzado en algunas cosas, pero bueno, en el resto de Sudamérica, ¿cómo lo ves? Bueno, Chile, lo que tiene Chile es que Chile en este momento se convirtió en el pionero en un tipo primero que hizo no me sale el término, amendment de la Constitución, una modificación a la Constitución que reconoce ahora un neuroderecho, digamos, sí, da validez, inclusive firmado por el presidente ya, o sea que eso está totalmente hecho. Y en el interín están trabajando en un proyecto de ley que es un proyecto de neuroprotección, ¿no? Entonces eso ha hecho que Chile, en este momento, no importa uno en qué país esté hablando de tema de regulación de tecnologías emergentes, siempre alguien saca
a colación la cuestión de Chile, ¿no? Lo que Chile está haciendo, y nuevamente esto es en proceso, por lo que sé, ahora se acaba de finalizar pasar una segunda versión del proyecto de ley de neuroprotección. Me dicen que no es la definitiva, pero ciertamente se está trabajando hacia una definitiva, y bueno, y eso lo ha puesto en el debate de todos. O sea, cuando se habla de neuroderechos y de este tipo de regulación, se piensa en Chile. Sé que Brasil está tratando de hacer algo ahora parecido, de alguna manera movido yo creo que movido e impactado por lo que está haciendo Chile. Argentina aparentemente está empezando a haber ciertas discusiones, debates sobre si debería haber neuroderechos. Entonces, con respecto a la parte, digamos, legislativa ética, sí, Chile está a la cabeza, y parecería que ciertos países latinoamericanos están siendo mucho más receptivos a eso, por motivos variados que podemos especular probablemente por horas. Están siendo más receptivos que de pronto otros países. Ahora, con respecto a investigación per se, porque como dijiste, bueno, proyectos como el proyecto europeo, en realidad hay un proyecto. Yo no puedo hablar muchísimo del tema porque en realidad sí que es un proyecto en desarrollo, que es el LAD-BRAIN, y la idea es que justamente que convoque a un grupo de países y de instituciones latinoamericanas para, en la medida de lo posible, aportar al área de neurociencia, e intuyo va a haber inteligencia. A ver, hoy día la neurociencia utiliza tanto la inteligencia artificial que parece a veces difícil no pensar en estudios. Ciertamente en nuestro proyecto mucho de lo que se hace en neurociencia se ve fuertemente ayuda, no se podría hacer sin inteligencia artificial probablemente. De modo que, y bueno, Marita obviamente sabe mucho más del proyecto LAD-BRAIN que yo, porque ella ha estado mucho más involucrada desde el comienzo, ¿no?, en este proyecto, pero ciertamente se podría decir que en este momento América Latina está tratando de entrar este grupo de, en este momento son 7 proyectos que están digamos, bajo la etiqueta El paraguas. el paraguas, no, me salía sombrilla, bajo el paraguas bajo el paraguas de la iniciativa de la International Brain Initiative, y bueno, parecería que estamos yendo hacia eso. O sea que si todo saliera bien, calculo que en unos años vamos a poder decir que acá en América Latina se está haciendo eso. Pero antes de este proyecto, tal vez sea bueno aclarar que muchos países latinoamericanos, a diferencia probablemente en otros continentes, no solo consumen neurotecnología, ni son consumidores de este tipo de tecnología, también la realizan, la producen. Entonces yo creo que eso, aún sin proyectos así masivos como el Human Brain Project o el US Brain, el hecho es que en muchos países latinoamericanos existe investigación dura, no solo consumición de los productos de esa investigación, sino que se hace investigación, y eso es bueno reconocerlo y tenerlo en cuenta y apreciarlo, ¿no? Sí, y un poco tema de contagio, como decías vos, ¿no? De Brasil, ¿no? Basándose en las experiencias de Chile, se empiezan a generar como esas, bueno, como pasó con la jornada laboral o los derechos de la mujer, ¿no? Son todas como movidas que se va haciendo una ola que es importante, creo, ¿no? A mí se me hace difícil pensar cómo llegar a lo que decías vos, ¿no? Le decías la persona, el ciudadano a pie, le decimos acá nosotros, digamos, ¿no? Ajá, okay. Cómo involucrarlo en estos temas, de que pueda entender que le puede sí, estar impactando en su día a día, al momento que un sistema va a procesar un currículum y va a decir si lo va a tomar para el trabajo o no. Y creo que creo que eso es algo súper actual, donde debería haber más movida, me parece, ¿no? De empezar a involucrar discusiones sobre todo eso. Bueno, a ver, yo te puedo decir una cosa. Primero, que hay personas que se dedican específicamente a lo que se llama engagement, son especialistas en engagement, o sea, que planean actividades específicamente preparadas de acuerdo a los públicos determinados, y son muy cuidadosos porque están buscando, porque acá no se está hablando de informar. El modelo viejo es el de comunicar e informar. Vos le contás a la gente lo que estás haciendo. El nuevo modelo es dialogar.
O sea, el modelo viejo se lo llama el modelo déficit, porque justamente es una calle de una mano, digamos. La idea es una calle de doble mano, que es que hay un diálogo. ¿Por qué? Porque la idea es que las perspectivas y las visiones del ciudadano a pie, digamos, de alguna manera tengan algún tipo de impacto en la agenda científica, ¿sí? Entonces, tenés razón, no hay suficiente, esto es nuevo en general, es bastante nuevo, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos planeando potencialmente actividades inclusive en América Latina de engagement, así que ciertamente podríamos estar en contacto y ver si podemos organizar algo. Me Ojalá, parecería ojalá. irónico, ¿no? Si fuera tipo en el modelo viejo que uno tratando de evitar sesgos y demás, Exacto, de alguna manera tipo está imponiendo el suyo, ¿no? O sea, sino exacto, ahora el diálogo. Mm. exacto. Después tenía otra pregunta, a ver si capaz un poco más futurista, pero eh, si nos podés contar medio tras bambalinas ahí, cuáles son tipo los temas éticos más, como, no sé cómo llamarles, si locos, o en esto que decías, ¿no? De los distintos momentos, que hay cosas como más actuales, cosas más, que se estén ya pensando o por lo menos discutiendo. Por ejemplo, en la charla anterior teníamos a Sergio Barberis, donde discutía puntos de vista filosóficos de la conciencia y sobre una posible replicación y el tema de la identidad, ¿no? ¿Soy yo, no soy yo? ¿Cómo se regula eso? Este, y bueno, no sé, pensando, no sé, hoy que preguntaban, ¿no? sobre el tema de la desigualdad en el mundo y minimizar esas brechas, ¿no? Si sobre una posible inteligencia artificial global que pueda regular una economía, ahí esa función de optimización, ¿quién la definiría? ¿Cómo se definiría? Porque lo que decías hoy vos, ¿no? De qué es lo bueno, qué es lo malo, o sea, todo eso son temas como parecen sencillos, pero, pero son para nada, ¿no? Me parece. Totalmente, a ver, los temas que planteaste son muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno toma uno nada más, que es el tema de la identidad, por empezar, uno empieza haciendo una serie de distinciones, ¿no? Uno es el tema de la identidad personal. ¿Sigo siendo la misma persona si de pronto estoy, en el caso de una brain computer, una interfaz cerebro-computadora, por ejemplo, ¿no? ¿Sigo siendo la misma persona o cambié? Esa es una pregunta que tiene que ver con identidad personal. ¿Soy yo o soy otra persona? Pero esa no es la única pregunta relacionada con la identidad. La otra pregunta relacionada con la identidad tiene que ver con ¿soy una persona o ya no soy más una persona? ¿Soy un cyborg? Ya superé de alguna manera porque tengo esta interfase, ya dejé de ser persona? Y esto sigue siendo una pregunta sobre identidad, pero no es identidad personal, ya es identidad humana. Entonces, en realidad, el punto que quiero hacer, porque en realidad estos son temas que son muy complejos, y de hecho en particular el tema de la identidad humana es uno que yo trabajo, en particular me interesa particularmente, pero el tema es, la cuestión es que ciertamente, a ver, si se trata de identidad humana, si la cuestión es de la identidad humana, ese es más futurista probablemente, pese a que ya está siendo planteado, como dije antes, en el contexto de lo que se llaman BCIs, o sea, interfaces cerebro-computadora variadas. El de la identidad personal, que se da muchas veces, por ejemplo, con aplicaciones de estimulación cerebral profunda, ese es un tema relativamente común en la literatura, ni siquiera se podría decir que es futurista, porque específicamente porque hay casos de personas que han sentido que han cambiado, que les ha cambiado la personalidad, o parientes que han sentido que la persona ya no es el típico, no es el mismo, pero en vez de no ser el mismo porque tuvo un evento de vida, no es el mismo porque le están estimulando partes del cerebro, digamos, ¿no? Cosas así. Entonces, en realidad, sí, hay toda una serie de cuestiones, algunas que se analizan ahora y que son muy apropiadas en este momento, otras que son más futuras, pero nuevamente, ¿no? El que sean futuras no necesariamente significan que son altamente especulativas. Por eso yo decía antes, hay que hacer toda una especie de... la idea es tener una taxonomía, pero que permita que uno se dé cuenta que puede haber cosas muy a futuro, pero que sin embargo sean bastante realistas. Y otras que sean ahora, que la gente piensa que están pasando ahora, que son totalmente locas. O sea que no, realmente eso... Y uno puede ir, en realidad uno puede ir analizando las cuestiones y reflexionando sobre los temas en base un poquito a estas categorías. Ahora bien, quiero ser clara con una cosa.
obviamente lo último que uno quiere en el pensar diario es ponerse a categorizar, ¿no? A ver, uno hace probablemente una distinción, yo estoy haciendo una distinción que sirve a nivel clarificación muy analítica, ¿no? En realidad en la vida real, digamos, uno no categoriza de esa manera. Pero el punto tal vez que quiero hacer es el siguiente: está bien, no categoricemos, pero mi advertencia sería, tengamos cuidado de no subirnos demasiado rápido al tren de horror, esto es un desastre, o al tren de todo bien. Tengamos cuidado, no todo es tan factible, Sí. y aun si lo es, no necesariamente causaría los problemas que se está pensando, y algunas cosas que son súper factibles, y que la gente dice, pero privacidad, si yo tengo Facebook, a mí no me importa la privacidad, sin embargo no se dan cuenta que hay toda una serie de aristas que tiene que ver con la privacidad, que les está pasando por arriba. Entonces, ese es mi tema acá, no es tal vez pónganse a categorizar, vayan con un cuaderno, no, pero antes de entusiasmarse demasiado, estarse demasiado, tal vez lo ideal es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Y sobre qué realmente me tendré que preocupar? Y sobre qué a esta altura tal vez no es necesario. Como concientizar mejor. Sí, y después relacionado a eso, ¿no? Con todos estos riesgos que vos notabas, ¿no? Con estas audiencias que capaz que no son tan técnicas, o de todas esa lista que yo miraba, ¿no? O sea, vos pusiste un montón de puntos, pero unos cuantos de esos no son solo problemas de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, yo le preguntaría a esas personas que identifican eso como un problema, ¿no? Violación de derechos humanos, el tema de los sesgos, riesgo en la democracia. Han pasado históricamente, pasan actualmente, y son las personas, ¿no? O sea, entonces, peor. Totalmente, totalmente, este, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No, sí, estoy totalmente de acuerdo que hay que tener cuidado porque hay una tendencia a veces a culpar ciertas áreas específicas, pero tiene que ver también con los medios, con las redes, con lo que la gente escucha, con las películas, Yo Robot. Hay eso parece que no. Pero nosotros que hicimos esta investigación sobre antropomorfizar distintas inteligencias artificiales, incluidas computadoras, etc., es notable, hicimos bastante investigación justamente sobre esto, sobre cómo los medios influyen en la percepción de la gente sobre que algo sea, y se refieran a algo, y se interactúen con ese algo como si fuese una persona, o como si fuese un ser humano. Y con eso, entre paréntesis, no estoy diciendo para nada que en realidad, o sea, esto no implica denigrar. Yo creo que también tenemos, a ver, esto es una conversación que da para muchísimo tiempo, ¿no? Pero tampoco es una cuestión, porque nosotros partimos de la base que la mejor inteligencia que se puede tener es inteligencia humana, que eso también es un problema, porque se podría argumentar muy bien que que eso es tenemos controversial, ¿no? Exactamente, se podría argumentar que, ¿por qué Incluso queremos que esa pregunta la discutíamos con Marita la otra vuelta, o sea que distintas especies tienen como su inteligencia para resolver sus problemas, ¿no? exactamente, de la especie de la mejor manera. Entonces, exacto. O sea que tenemos que tener cuidado a veces nuevamente, cómo estamos usando conceptos. Cuando decimos inteligente, ¿a qué nos referimos? ¿A qué tipo de inteligencia nos referimos? ¿Y qué significa que usemos inteligencia en ese sentido o en otro? sí, esas premisas que estudiamos, que asumimos como válidas, ¿no? Mm, mm, Replantear mm, hasta ese punto mm, de los mm. cimientos. Y acá veo una pregunta de Marita, de hecho. Dice, ¿en qué áreas en la intersección de inteligencia artificial, neurociencia y ética te parece que América Latina podría aportar conocimientos originales y relevantes a nivel global? A ver, yo creo que olvidemos nuestra intersección inteligencia artificial, neurociencia y ética. Yo creo que hay algo en lo cual América Latina puede contribuir para toda investigación científica y de innovación, y todo proceso de innovación. Yo creo que América Latina tiene una percepción de lo cultural y de cómo lo cultural moldea al ser humano, que es muy diferente a cómo se da en otros lados. Y a mí me parece que eso es algo que nosotros todavía no hemos aprovechado lo suficiente en lo que hace a contribuir al debate, así como antes decíamos, bueno, Chile ahora está contribuyendo al debate porque está haciendo algo
especial y todo el mundo está mirando a Chile. Yo creo que América Latina, y está en ustedes, por ejemplo, que hacen inteligencia artificial, en aquellos en Marita que hace neurociencia, en nosotros que hacemos ética, en ver cómo, pero el recurso, esa vivencia de lo cultural, y esto se ve, ciertamente se ve en ciertos lugares de manera más obvia que en otros. Por ejemplo, en México es particularmente obvio cómo se vive la cultura y la herencia cultural, ¿no? Y cómo hay ese orgullo que lo cual no necesariamente implica un nacionalismo mal guiado, ¿no? O sea, no estoy hablando de, no, lo mío es lo mejor, no, pero simplemente decir, estoy moldeado por todo un grupo de factores. Me parece, Marita, yo diría, me atrevería a decir que puede venir por ahí la contribución de América Latina, que este es un conglomerado de distintos países que a su vez tienen culturas variadas y que han logrado en cierta medida mantener una cierta independencia identitaria, y tal vez eso puede ser yo diría que esa sería la contribución. Me parece que es bastante evidente cuando uno viene del norte global, digamos. Gracias, Marita, por ahí. Mm. Bueno, no sé si hay una consultita más, si no, capaz que vamos dejando por acá. Agradecerte de verdad, Arlene, por toda la presentación. La verdad que estuvo súper interesante, muy clara además. La verdad que se disfrutó bastante. Agradecerle también al público ahí que nos acompañó hasta el último momento. Y bueno, también dar como cierre este ciclo de charlas hoy. La verdad que se pianta un lagrimón por ahí. Esperemos que el año que viene podamos volver con más. No sé, igual si tienes algunas palabras ahí para cerrar el ciclo. No, simplemente... ¿Puedo decir muchas sí. gracias? Muchas gracias por haberme invitado, un gusto. No, Agradecerle a Arlene ahí placer. y a toda la gente también. Un abrazo a todos, que anden bien. Bueno. Gracias. Felicidades Chao, a todos. Felicidades. Chao. Chao.